Buenos días, hermanos. En esta hora vamos a estudiar acerca de los, vamos a llamarles peligros, ¿verdad? Pecados que están al acecho, ¿sí? Vamos a aprovechar el tiempo que tenemos, ¿sí? Vamos a estudiar un poco de lo que les acabo de comentar, y ahí en 2 en el capítulo 13, versículo 5, 2 en el capítulo 13, en el versículo 5, dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probados a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Cada día que nosotros despertamos, vamos a examinarnos a nosotros mismos. Cada día que despertamos, que nos levantamos, que vamos a prepararnos para nuestras actividades diarias, debemos de examinarnos y de comparar el hombre o la mujer, la persona que fue el día de ayer, con la persona que estamos viendo en ese momento en el espejo. Algo bien importante en este texto es la pregunta que hace el apóstol de Pablo a los hermanos. Dice: ¿o no os conocéis a vosotros mismos? Nosotros mismos sabemos, hermanos, dice, que Jesucristo está en vosotros. Cuando despertamos, iniciamos nuestras actividades, también nos vamos a preparar para lo que nos va a acechar, y no solamente algo físico, tal vez un suceso que pueda poner en riesgo mi vida, sino hablando espiritualmente, debemos de estar preparados para lo que pueda llegar en ese día, ¿sí? Dice: si no conocéis a vosotros mismos, y si vosotros no sabemos que Jesucristo está en vosotros, dice, a menos que estéis reprobados, ¿verdad? Si es algo que no nos preocupa, si es algo que no lo vemos, ni lo pensamos, o no lo imaginamos, ¿verdad? O no estamos preparados para eso, es probable que esta pregunta nos esté diciendo algo muy importante. Si no estamos conscientes de que Jesucristo está en nosotros y que nosotros estamos preparándonos cada día para el trabajo que nos corresponde, no como operadores, como trabajadores, como ejecutivos, como directores, gerentes o lo que seamos, ¿verdad? En nuestros días, como amas de casa, ¿sí? Sino como cristianos, ¿sí? Y si no vemos esto, dice, a menos de que estéis reprobados. Y esto es algo que vamos a ver. ¿Por qué? Porque a diario, hermanos, vamos a tener pruebas, ¿sí? David, si conocemos la historia, una historia que pues desde niños, ¿verdad? En clases de niños hemos estudiado, peleó contra Goliat. ¿Quién era Goliat? Pues Goliat era una persona muy alta, era un guerrero nato, ¿sí? Desde su juventud. El tamaño de Goliat, aproximadamente, si lo buscamos, pues va a mencionar algunas medidas diferentes, entre 2,90 metros hasta 3,20, ¿sí? Es alguna variación ahí de medidas, de codos, palmos, pero quise agarrar este, que es el más corto, ¿verdad? Que al final, de 2,90 a 3,20, pues es algo muy significativo para un hombre promedio, ¿verdad? Un soldado promedio, y más para David, porque David no era un soldado promedio, David era menos, ¿sí? Hablando físicamente, hablando de su preparación como soldado, y él ni siquiera era soldado. ¿Qué era él? Él cuidaba ovejas, ¿verdad? Él cuidaba ovejas. Y si nos ponemos a comparar un poco eso, en Primera de Samuel, vamos a leerlo, Primera de Samuel, en el capítulo 17 y el versículo 4,
17:4 dice: entonces salió del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía 6 codos y un palmo de altura. ¿Sí? Algo aquí, hablando acerca de Goliat, es que era un paladín, tuvo una preparación desde su juventud para poder llegar a lo que tenía que hacer, o a lo que fue en ese momento. 2,90 metros era lo que medía Goliat. Goliat, hermanos, no era cualquier persona y no era un soldado común, y es algo que tenemos que ver, ¿sí? Y recordar. Goliat era muy alto, ¿sí? Aproximadamente es la altura de un niño promedio, ¿verdad? De 7 años, un niño promedio de 10 años y la altura promedio de un hombre. Esto, hermanos, ponía en riesgo muy grande a David. Y sabemos la historia, ¿verdad? Pero en 1 Samuel, ahí en el versículo 16, perdón, en el capítulo 16, capítulo 16 y versículo 11, hermanos, hablando un poquito de cómo fue seleccionado David. Dice: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿estos son todos tus hijos? Y él respondió: queda uno, el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Sabemos dentro de esa historia, ¿verdad?, quién era Samuel. ¿Por qué era necesario que vinieran los hijos de Isaí, que se presentaran? Se presentaron, pero ninguno de ellos, ¿sí? A ninguno los seleccionó Jehová. A ninguno de ellos fue seleccionado por Dios. Hasta que se presenta David, ¿sí? En el versículo 12 en adelante dice: envió pues por él y le hizo entrar. Era rubio, hermoso, de hermosos ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Entonces Samuel ungió. En 2 de Samuel, hermanos, ¿sí? 2 de Samuel, en el capítulo 5. En 2 de Samuel, en el capítulo 5, del versículo 4, después de que David fue seleccionado, fue ungido, y hace tal hazaña con David, ¿verdad?, de ir, de que Dios estaba con él, de derrotar a Goliat. Para David, hermanos, no era la única prueba que se le iba a presentar, ¿sí? Para David no iba a ser solamente eso. Ahí en 2 de Samuel, en el capítulo 5, versículo 4, dice, hermanos: era David de 30 años cuando empezó a reinar, y reinó 40 años. 30 años, ¿sí? Era una edad joven para empezar a reinar. Hoy día, un servidor tiene un poquito más de 30 años, ¿sí? Y ya se siente como si fuera para abajo, ¿verdad? Entonces, para David, hermanos, el hecho de haber tenido esa batalla con Goliat y después empezar un reinado de un pueblo tan grande, no era una responsabilidad cualquiera. Para muchos de nosotros, tal vez en algunos trabajos tenemos responsabilidades, en nuestro hogar tenemos esas responsabilidades, y a veces llega el recibo del agua y luego atrás llega el recibo de la luz, luego el recibo del gas, y es nuestra responsabilidad poder suplir esas necesidades. Y a veces es difícil, pero si tenemos confianza, Dios va a proveer. Y este tipo de situaciones, hermanos, no va a ser nada comparado con lo que cada día vamos a tener que enfrentar en nuestra vida diaria, hablando espiritualmente, ¿sí? No es nada comparado. Así como David tuvo que enfrentar esa situación con Goliat, para el reinado que iba a obtener, para el reinado que iba a iniciar, esa pelea con Goliat no significó nada, ¿sí? Era muy poco para lo que estaba preparando Dios para David, para todo lo que iba a tener que pasar David para poder llegar a quien fue David al último,
¿sí? Segundo de Samuel, en el capítulo 24. ¿Sí? Después de una vida que ya empezó a reinar David, segunda de Samuel, ahí en el capítulo 24, en el versículo, vamos a leer del 12 al 15. ¿Sí? Del 12 al 15. Dice: dentro de todas las hazañas que había hecho David, de todas las cosas que había pasado David, una de ellas, hermanos, una de esas pruebas fue esta. Dice el versículo 12 en delante: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, y tú escogerás una de ellas para que yo lo haga. Después de que David va a la guerra con diferentes pueblos, ¿sí? Historias que tal vez ya conozcamos, Dios le dice: ve y haz esto. Pero dentro de eso a David se le ocurre hacer un censo, ¿verdad? Hacer un censo. Textos arriba lo menciona, ¿verdad? ¿Por qué el castigo? ¿Cómo se sentía David? Después, dice el 12, ya que David se siente triste de corazón y dice que ha pecado contra Dios, que no lo ha hecho bien, ¿sí? Al día siguiente va y dice, dice el 12, y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas, ¿sí?, te ofrece Jehová. Y vino pues a Gad a David y se lo hizo saber. El profeta Gad, cuando viene con David y le empieza a preguntar, ¿verdad? Hiciste algo mal en contra de Dios, algo que Dios no te dijo que hicieras, tú lo hiciste. Y le dice Dios: te voy a dar 3 cosas a elegir. Y eso es algo maravilloso, ¿verdad? Algo que tal vez si nosotros en nuestra vida cometemos algo, Dios no va a venir a decirte ahorita: te voy a ofrecer 3 cosas como castigo, ¿verdad? Cuando uno de nuestros hijos, tal vez ahorita que están creciendo, y pues a los hermanos que ya tuvieron sus hijos, tal vez lo hacían, decían: a ver, te dije que recogieras y no lo recogiste, te voy a dar a elegir, o limpias tu cuarto, o te castigo con el PlayStation o con el Xbox y no lo vas a usar una semana, ¿verdad? Empezamos a dar elecciones. Después dice el 13: vino pues a David y hizo saber y le dijo: ¿quieres que te venga 7 años de hambre en tu tierra? Esa es la primera. O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. Esa es la segunda. La tercera: o que 3 días haya peste en tu tierra. Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Gad le dice: estas son las 3 cosas. Piénsalo, medítalo y dime qué es lo que voy a responder. ¿Qué respuesta yo voy a dar a Dios? El versículo 14, hermanos, dice: entonces dijo David a Gad: en grande angustia estoy. ¿Por qué? La primera, hermanos, ¿quieres que vengan 7 años de hambre en tu tierra? Y esto es lo que les mencionaba al principio, las responsabilidades, ¿sí? En nuestro día a día tenemos responsabilidades que tenemos que cumplir como hijo, como padre, como esposo, como trabajador, ¿sí? Son responsabilidades que tenemos que cumplir día a día y que muchas veces se van a complicar. Algunas veces llega uno del trabajo y estresado y cansado y quisieras irte y a dormir, pero no, hay responsabilidades en el hogar. A veces mi esposa llega también cansada, fastidiada y dice: no, hombre, hoy yo creo que la gente no andaba de humor, ¿verdad? Porque todas las personas que estuve consultando traían un humor, no, muy, muy mal. Y llega cansada y todavía tiene que preparar la cena, tiene que darle de comer al niño, darle de comer al esposo y hacer actividades en el hogar. A veces nosotros como esposos igual, andamos cansados, pero hay actividades que realizar. Pero
Cuando estas responsabilidades diarias de nuestra vida como personas nos empiezan a absorber, ¿sí? Y empezamos a dejar una de las responsabilidades más grandes, el trabajo que Dios nos dio y al cual nosotros, ¿sí?, quisimos obtener al momento de venir a ser bautizados. Eso es el trabajo espiritual, ¿sí? ¿Por qué? Porque si empezamos a dejar eso de lado, va a venir o puede venir algunas complicaciones que tal vez no vamos a entender, ¿sí? No vamos a entender. Y tal vez no voy a decir que sea un castigo de Dios. Tal vez es solamente, aquí estoy, no me olvides, tienes trabajo que realizar. Una llamada de un hermano, ¿verdad? Una hermana, ¿cómo está, hermana? ¿Ha estado bien? Si ha estado enferma, vamos a orar por usted. Tal vez llevarle un caldito. Si es una hermana que no puede levantarse, bueno, pues vamos, limpiamos un poquito su hogar. Esa disposición como cristianos, con la vecina, con el vecino, algo que me sorprende mucho de mi papá es que cuando iba con mi hermano a algunas consultas, él siempre llevaba su fajo de folletos. No, mientras consulta a Abimael, pues me bajo y me pongo a repartir folletitos o a platicar con las personas que están esperando, ¿verdad? Pero él siempre carga con un fajo así no es de billetes, ¿verdad? Cualquiera diría, mejor un fajo de billetes, pero no, él carga con un fajo, con un paquete de folletos, de literatura. A donde quiera que vaya, ahí lo traen en la camioneta. Oye, ¿sabes qué? Tengo que llevar a tu hermano para allá, a tu mamá para acá, y situaciones que pasan en la familia, enfermedades, y se ocupa y todo, pero le dice, voy a traer esto aquí, para mientras ellos hacen esa actividad, yo me pongo a platicar y hacer mi actividad que me corresponde. Pero eso, algo bien importante, ¿a quién cree que le va a contar eso? Solamente el hermano Lázaro, ¿verdad? Nosotros, si yo me pongo a hacer lo mismo y tal vez mi esposa está haciendo las ocupaciones diarias, el trabajo que yo haga como cristiano no lo va a cubrir a ella. Cada uno de nosotros tenemos responsabilidades, adquirimos responsabilidades espirituales, las cuales tenemos que cumplir. Dice, 7 años de hambre en tu tierra, o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. Las persecuciones, hermano, eso es algo que tal vez muchos de nosotros no hemos pasado y tal vez nunca lo hagamos. Dios quiere y nunca nos toque. Pero se imaginan, si Dios hubiera puesto esto o David hubiera aceptado eso y que lo agarraran sus enemigos, ¿cómo no le iría a David? Hemos visto películas, ¿verdad?, de hace tiempo, de qué les pasaba cuando agarraban a un criminal o cuando agarraban al enemigo. Algunas veces lo destazaban, lo golpeaban, lo esclavizaban, cosas que pueden pasar. En la actualidad a nosotros, esa persecución puede estar al día. Y no hablando de algo físico, sino espiritual. Sabemos que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién es al que va a atacar? No va a atacar al más débil. No va a atacar al que no hace el trabajo de Cristo, el trabajo de Dios. Ataca al que lo hace. Y ese es el peligro que nosotros podemos tener. 3 días que haya peste en tu tierra. Y después le dice el profeta Gad, piénsalo, medítalo. El versículo 14 dice, entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová. ¿Sí? Caigamos ahora en manos de Jehová. Cuando Gad dice, me resulta difícil elegir uno de los 3, pero Dios es compasivo. ¿Sí? Así que prefiero que sea Él quien me castigue. En la Biblia que estamos leyendo aquí en la Reina Valera dice el 14, en grande angustia estoy. Traigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas
mas no caiga yo en manos de hombres. Es mejor 1000 veces ponernos en manos de Dios, hermanos, que ponerme en manos de mi papá, de mi mamá o de mi esposo. ¿Sí? Cada vez que nosotros despertamos y sintamos una responsabilidad, tengo que hacerlo por mi hijo, tengo que hacerlo por mi esposa, tengo que hacerlo por mis padres, etcétera. Primero tenemos que hacer una responsabilidad primero, y es hacerlo porque me corresponde. Tengo que hacerlo por mi salvación, ¿sí? Ponernos en manos de Dios. Dice, prefiero, dice David, que Él me castigue. No quiero que me haga sufrir mis enemigos. Ponernos en manos de Dios, hermanos, a diario. Eso es lo que debemos de hacer. Y dice el 15, y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y murieron en el pueblo desde Dan hasta Berseba 70,000 hombres. ¿Sí? Las responsabilidades del rey David, ¿sí?, de haber hecho caso omiso a la palabra de Dios, concluyó en la muerte de 70,000 personas. ¿Sí? Y eso para David, hermanos, como rey, fue algo muy pesado, algo que tenía que cargar en esos lomos. ¿Sí? 70,000 personas. Eso conllevó algo, una falta a Dios por parte de un rey. Un ejemplo, hermanos, también importante acerca de que siempre debemos estar preparados para lo que venga. Porque si para David primero empezó con una pelea contra Goliat, con un soldado grande, fuerte, preparado durante su vida para poder pelear, y aparte de eso, con armadura, con casco y con un yelmo, con una lanza, perdón, y aún así lo venció. Pero eso no era todo. ¿Ustedes qué creen que le pesó más a David? ¿Esa pelea o la muerte de 70,000 personas por su causa? Ese es el peso que puede llevar un rey. ¿Qué peso nosotros estamos dispuestos a llevar? Y no fue solamente David, hermanos. En la Biblia hay muchos ejemplos. Un ejemplo más de que siempre debemos estar listos para lo que venga. Porque lo que nos puede parecer en un momento algo pequeño, un problema pequeño, debemos estar listos para lo que viene, un problema mayor. Y en la Biblia, hermanos, hay muchos ejemplos acerca de esto. ¿Sí? Moisés y el pueblo de Israel. Vamos a leer Deuteronomio en el capítulo 2. Deuteronomio en el capítulo 2, el versículo 33. Del 33 al 35. Dice, Deuteronomio capítulo 2, versículo 33 al 35, dice, mas Jehová, nuestro Dios, lo entregó delante de nosotros y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños, no dejamos ninguno. Solamente tomamos para nosotros los ganados y los despojos de las ciudades que habíamos tomado. El pueblo de Israel estuvo peleando, personas que no eran soldados, estuvieron peleando, ¿sí?, como si estuvieran preparados, pero Dios estaba con ellos. Eso es ponerse en las manos de Dios. Cada vez que despertamos y nosotros nos ponemos en las manos de Dios, es lo que puede llevar a un triunfo. No importa qué tan grande sea la prueba, es lo que nos va a tocar. Si estamos con Dios, vamos a tener un triunfo. Si estamos en contra de Dios, no va a haber un triunfo, va a haber un fracaso. El pueblo de Israel pasó por eso. Cuando fue con el pueblo de ahí, ¿sí?, pensaron que era un pueblo pequeño. Mandaron un poquito más de 1,500 y los vencieron. Pero ellos andaban muy animados porque fueron con Jericó y tumbaron unas murallas que según eran inquebrantables. Pero son las cosas de no confiarnos como cristianos, ¿sí?, de no confiarnos, de siempre estar preparados. ¿Por qué? Porque para Moisés y el pueblo de Israel, hermanos,
¿sí? A pesar de que David peleó contra Goliat, ¿sí? Ya sabemos quién era Goliat, pero Moisés y el pueblo de Israel, hermanos, pelearon contra algo aún más grande, ¿sí? Si hemos escuchado o han leído acerca de este rey, el rey Og de Basán, en Deuteronomio, ahí mismo, en el capítulo 3, verso 1 al 11. Deuteronomio 3, versículo 1 al 11. Dice: volvimos pues y subimos camino de Basán, y nos salió al encuentro Og, rey de Basán, para pelear él y todo su pueblo en Edrei. Y me dijo Jehová: no tengas temor de él, porque tu mano he entregado a él y a todo su pueblo con su tierra, y harás con él como hiciste con Sehón, rey de Amorreo, que habitaba en Hesbón. Y el rey de nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, el cual derrotamos hasta acabar con todos, y tomamos entonces todas las ciudades. No quedó ciudad que no les tomásemos. 60 ciudades hasta la tierra de Argob, del reino de Og en Basán. Todas eran ciudades fortificadas con muros altos, con puertas y barras, sin contar otras muchas ciudades sin muro. Y las destruimos como hicimos a Sehón, rey de Hesbón, matando a toda la ciudad, a hombres, mujeres y niños. Y tomamos para nosotros todo el ganado, los despojos de las ciudades. También tomamos aquel tiempo la tierra del arroyo de Arnón, hasta el monte de Hermón, de manos de 2 reyes amorreos que estaban al lado de Jordán. Los sidonios llamaban Hermón Sirión, y los amorreos Senir. Todas las ciudades de llanura, y todo Galaad, y todo Basán, hasta Salca, rey, ciudades del reino de Og, en Basán. Porque únicamente Og, rey de Basán, en el versículo 11, dice, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos, y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Hermanos, Og, rey de Basán, hermanos, era aún más grande que Goliat, ¿sí? La altura promedio de un hombre, la altura de Goliat y la altura de Og, rey de Basán, ¿sí? Moisés y el pueblo de Israel, hermanos, tuvieron que pelear, ¿sí? Pero ellos estaban en manos, se pusieron en manos de Dios para poder pelear contra él. Hemos escuchado muchas historias de Goliat, pero Og era de los últimos gigantes, ¿sí? Og, rey de Basán, mucho más alto que Goliat, y aún así Dios le dijo, ¿sí? En el versículo 1 dice, cuando salió al camino al encuentro el rey Og de Basán, dice Jehová en el versículo 2, y me dijo Jehová: no tengas temor de él. ¿Se imaginan si ustedes, todavía si nos topamos a una persona de esa altura, de aproximadamente 2,90 metros, el miedo, el temor que impone, ¿verdad? El respeto de no llamarle la atención. Ahora imaginémonos topar con alguien ya de 4 metros aproximadamente, mucho más alto que este local, ¿sí? Algo muy alto. El temor, ¿cómo nos sentiríamos? Usted con una estatura promedio, 1,80, aproximadamente lo que yo mido. Entonces, siempre debemos estar listos, hermanos. El rey David, ¿sí?, se preparó, peleó contra Goliat, pero todavía tuvo una prueba mayor y no la cumplió, y tuvo que cargar con esa responsabilidad y muerte de 70,000. Moisés y el pueblo de Israel tuvieron sus caídas, pero se levantaron, se pusieron en manos de Dios y pudieron derrotar todas esas ciudades y derrotar incluso a este gigante, ¿sí? Para ir concluyendo, hermanos, vamos a Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, en el capítulo 29. Del 29, versículo 10
del 10 al 20. Esto, hermanos, después de que David en su vida, ¿sí? Desde que fue, que cuidaba las ovejas, peleaba con animales, peleó contra Goliat y venció, y todos los problemas que tuvo David, ¿sí? Porque tuvo muchos problemas, tuvo castigos por parte de Dios, y aún así David logró llegar a este nivel, ¿sí? Esto que vamos a leer es algo que nos va a enseñar a que, a pesar de que cada día que nosotros despertemos, cada día que empecemos nuestras actividades, si nos ponemos delante de Dios, vamos a poder vencer. Y si un día, o un mes, o 2 meses, o un año, usted no se pone delante de Dios y le llegan problemas, le llegan pruebas y no las vence, siempre va a estar la opción de orar, de ponernos nuevamente en manos de Dios y poder vencer otra vez. David, en Primera de Crónicas, hermanos, vamos a leer del versículo 10 al 20, dice: Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David: Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudieses ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos, porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, el cual la sombra que no dura. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, en tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso, yo con rectitud de mi corazón, voluntariamente, te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Asimismo da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios, tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Después dijo David a toda la congregación: Bendecid ahora a Jehová vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante del rey, delante de Jehová y del rey. Todo esta alabanza de David hacia Jehová es algo que nosotros, después de levantarnos, después de tener nuestro día y nuestras actividades, de salir librados en cada pelea espiritual que tengamos, al final, hermanos, debemos de agradecer, porque todo lo que hacemos, ¿sí?, después de habernos puesto delante de Dios, después de habernos puesto en sus manos,